7:15 de la tarde es momento de mirar a nuestro repaso por la actualidad internacional y geopolítica y analizarla de mano de los expertos. Estamos entrando ya en Navidad y el alto el fuego en Ucrania finalmente no parece que se vaya a producir, y lo que de momento tampoco se produce es el fin de la guerra, a pesar de las negociaciones entre las delegaciones de Estados Unidos con Rusia por un lado y la delegación de Estados Unidos con Ucrania por separado del fin de semana pasado en Florida. Parecía que había alguna posibilidad de una reunión trilateral, finalmente se descartaba. Hoy hemos tenido nuevas declaraciones del viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, y también del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Por supuesto, miraremos también a lo referente en política estadounidense con las últimas declaraciones del presidente Trump. Todo ello lo hacemos con Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenas tardes y bienvenido, Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, venimos de una ronda de negociaciones del fin de semana entre las delegaciones de Estados Unidos con Rusia y con Ucrania. Desde el lado estadounidense las calificaban de positivas y constructivas, aunque el gobierno ruso afirmaba que los diferentes puntos a tratar no mejoraban las perspectivas para una paz duradera. Muchas rondas de negociaciones, pero de momento no hay avances tangibles. Sí, y al final, hombre, hablar siempre es algo positivo, nunca está de más, no se pierde nada con el diálogo, sí con la guerra, ¿no? Pero ahí tenemos esas dos versiones. Por un lado, Estados Unidos va a defender que esto siga hacia adelante porque, bueno, está tomando la iniciativa, es quien alberga y quien acoge las rondas de conversaciones, ya sea Alaska, ya sea Florida, y no va a decir que no está sirviendo para nada. Primero porque es un sinsentido y segundo porque daña la línea de flotación de la estrategia de la Casa Blanca. Rusia ahí es verdad que añade una dosis de realismo, pero bueno, ya tenemos también a Ucrania sentada en esa mesa, que siempre es algo que yo he insistido en que era sumamente necesario. No se podía hablar a espaldas de la parte agredida, se reunían alguien que quería ser imparcial como Estados Unidos con el matón de la clase, con Rusia, con la potencia agresora, y eso no tenía mucha lógica, ¿no? Ahí ya tenemos a Ucrania, pero insisto nuevamente, todos sabemos cuáles son las líneas rojas de unos y de otros, y bueno, hemos ido viendo también algunos avances, ¿no? Zelensky ya contempla la posibilidad de renunciar a la OTAN, pero no está contemplando bajo ningún punto de vista la posibilidad de renunciar a los territorios, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos ese minúsculo avance que también debería de ser correspondido por algún tipo de gesto por parte de Rusia, bien, si la cuestión de los territorios es algo importante, es algo vital, podemos dejarlo para el final, ¿no? Pero ya Zelensky está diciendo que lo de la OTAN nos lo podemos pensar, y que Rusia se mantenga inflexible no tiene mucho sentido. Es verdad que sigue llevando la iniciativa. Estamos en un periodo difícil porque hemos entrado ya en invierno, y estos meses de frío, si lo notamos en una latitud como España, que siempre el clima es un poco más benigno, en lo que es la parte oriental de Europa, los inviernos y las nevadas, mutatis más o menos como lo que tuvimos aquí en Filomena, ¿no? Hace unos años, y eso hace que las hostilidades también se resientan, que las acciones se vean paralizadas o congeladas hasta que el clima da un respiro y se pueden llegar a movilizar nuevamente las tropas, los armamentos, etcétera. Mientras tanto tenemos esa calma tensa, pero aprovechemos que de momento todo ha entrado en un letargo invernal para intentar nuevos avances. Uh-huh. Al hilo de lo que comentabas del recrudecimiento del invierno en la guerra, al final no se llegó a un acuerdo sobre un alto el fuego navideño, entiendo, porque la parte fuerte, que sigue siendo Rusia, sigue teniendo capacidad para mantener a sus soldados en el conflicto. Sí, principalmente ahí está la cuestión. Luego, también un poco las cuestiones de calendario. Nos centramos en lo que es la Navidad católica, que está a las puertas. Pasado mañana celebramos ese día, pero no tenemos que perder de vista que tanto Ucrania como Rusia son países ortodoxos, entonces a lo mejor esa tregua de Navidad llegue más en la primera semana de enero, que es cuando ellos celebran
su Pascua, ¿no? El nacimiento de Cristo. Ahí quizá, bueno, pues sería un buen gesto, ¿no? Una declaración de buenas intenciones, pero evidentemente Rusia es una potencia que tiene un armamento, un ejército mucho más fuerte, mucho más capacitado que el de Ucrania, que va muy supeditado a los medios que le sigue proporcionando Occidente, y ahí pues esa mayor autonomía y esa mayor capacidad de acción de las tropas rusas, pues evidentemente también se deja notar. Uh-huh. Respecto a las cuestiones territoriales que comentábamos hoy, en referencia a ello, ha señalado también Sergei Ryabkov, viceprimer ministro ruso de Exteriores, que los principales problemas siguen sin resolverse. Entiendo que refiriéndose a la cuestión territorial, ha mencionado también que la próxima ronda de conversaciones con Washington podría tener lugar a principios de la primavera, por lo que no sé si es que ya se prevé que no se pueda resolver el conflicto en los próximos 3 meses, es decir, a un periodo corto o medio plazo. Y por otro lado, te quería preguntar que si Zelensky ya ha renunciado a la OTAN, ¿por qué no podría renunciar o suavizar sus cuestiones más importantes, como en este caso los territorios, en los próximos meses? Bueno, porque al final voy a empezar por esta parte, ¿no? Porque la cuestión del invierno yo creo que ahí también hace que es verdad que damos un periodo de tiempo, vamos dejando un poco la negociación en barbecho, pero tampoco va a haber ningún cambio significativo por las condiciones meteorológicas y climáticas. Entonces, no va a alterarse mucho el equilibrio de poder que tenemos a día de hoy. Por eso quizá lo han dejado más para primavera, en la que todos estén un poco más centrados, un poco más relajados después de las últimas semanas. Pero sobre todo hay una cuestión importante, y es que la OTAN no es algo que tenga Ucrania a día de hoy, es una aspiración, esa vocación atlantista que Ucrania ha venido manifestando desde el año 2004 o 2014 con la Revolución Naranja, el Euromaidan, y luego la presidencia de Poroshenko y también de Zelensky, pero no deja de ser una aspiración, no deja de ser un sueño, una salvaguarda de cara a futuros problemas con Rusia, ¿no? Bueno, pues evidentemente también en la Unión Europea hay una cláusula de salvaguarda similar de defensa colectiva que le puede servir a Zelensky y a Ucrania como plan B, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, renuncian a la OTAN, pero saben que no pueden renunciar tanto, no estarían tan dispuestos a renunciar a la membresía a la Unión Europea, no tanto por los fondos, sino también por ese otro carácter geoestratégico de pertenencia a la Unión, cuando también hay una especie de cláusula de defensa colectiva parecida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego, segundo, porque no hay que olvidar que los territorios internacionalmente ocupados, ocupados por Rusia, siguen siendo internacionalmente considerados parte de Ucrania. Por mucho que la situación en Crimea lleve ya casi 12 años siendo la de una pertenencia de facto a Rusia, de jure sigue siendo ucraniana, siguen estando en vigor los tratados internacionales que reconocen las fronteras de Ucrania tal y como eran antes de la invasión, y las fronteras de Ucrania tal y como quedaron después de la desmembración de la Unión Soviética a principios de los 90. Además, hay un compromiso que Rusia violó, el Memorándum de Budapest del año 94, en el que pues se decía algo parecido a lo siguiente: Ucrania cede los armamentos nucleares que quedaron de la Unión Soviética en su territorio, y a cambio Rusia se comprometía a respetar la integridad territorial del país, cosa que es lo que ha sido violado, ¿no? Entonces, digamos que la legalidad internacional, y ahí es donde está Zelensky, es la de mantener esa vigencia de los tratados, de las fronteras tal y como están reconocidas internacionalmente a Ucrania, y más allá de eso, pues será Ucrania la que en todo caso deba decidir si renuncia o no a esa soberanía de los territorios ocupados, y incluida Crimea, ¿no? Pero es una decisión que tiene que tomar propiamente Ucrania, porque es territorio ucraniano desde el punto de vista internacional, y es lógico que ahí Zelensky pues no se quiera mover, y es también lógico que se puedan plantear otras cuestiones, pues hablamos de la cuestión de la OTAN, quizá un estatus avanzado de autonomía territorial para estas regiones. Yo creo que ahí pues la amalgama
de posibilidades es muy amplia, pero siempre manteniendo la soberanía y la pertenencia de esos territorios a Ucrania. Yo ahí es donde veo la clave fundamental. Luego otra cosa que a lo mejor pues puede ser objeto también de acuerdo, quizá sea la limitación de las fuerzas militares ucranianas, un poco lo que se le impuso a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, un recorte del tamaño de su ejército, y si además esto lo acompañamos de esa renuncia a la OTAN, bueno, pues evidentemente Ucrania queda mucho más expuesta. Por tanto, ahí tenemos ese refuerzo de que Ucrania en ese escenario no renunciaría a la pertenencia a la Unión. Yo creo que hay ahí una serie de alianzas en cuanto a las posibilidades, es decir, renunciar a la OTAN y renunciar al tamaño del ejército, pues conlleva la irrenunciabilidad de la pertenencia a la Unión Europea, pero bueno, es verdad que hay cuestiones mucho más intangibles que otras que, bueno, pues son mucho más maleables y ahí es donde tenemos esas líneas rojas que no han cambiado, que siguen siendo las que son desde el principio del conflicto, tanto por la parte rusa como por la parte ucraniana. Uh-huh. Y lo que sí continúa de momento es la retórica bélica también entre Europa y Estados Unidos. Hoy el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, ha vuelto a meterse con varios líderes europeos, en este caso con el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius, y con el finlandés Alexander Stubb. Los ha llamado pacificadores europeos al afirmar que ya no creen que pueda haber una guerra entre Rusia y la OTAN. De hecho, ayer Sergei Ryabkov reiteraba en una entrevista que Moscú no va a atacar a ningún país de la Unión Europea ni de la OTAN, ya que no percibe esos objetivos de conquista. Sin embargo, sí consideraban preocupante la obsesión, digamos, de los 27 con la amenaza rusa. ¿Hasta qué punto podemos fiarnos de las declaraciones de Rusia? Bueno, yo creo que en el ánimo de Rusia no está emprender ningún conflicto directo con la Unión Europea. Primero, porque no nos conviene a ninguno de los dos. Y segundo, porque bastante Rusia tiene con Ucrania, que al final, pues es verdad, hemos dicho que lleva la delantera, lleva ventaja y lleva las de ganar. Pero se esperaba que esto durara como mucho, a lo sumo 15 días. Y vamos ya camino del cuarto año de cumplir ese cuarto año desde el momento de la agresión. Entonces, Rusia ha tenido capacidad para situarse en un punto concreto, pero no para llevar a cabo esa operación relámpago que pretendía, ¿no? Y luego, por otro lado, desde el punto de vista europeo, la cuestión de la defensa siempre es la gran incógnita o el gran desafío que tenemos los europeos. Tenemos el marco de la OTAN, que está muy bien, pero nos pone a merced de los vaivenes políticos en Estados Unidos, y que haya un presidente pues más favorable a las relaciones transatlánticas con Europa o uno más hostil, como lo que podemos tener a día de hoy. Entonces, lo primero que Europa tiene que hacer es concentrarse en garantizar esa autonomía estratégica, esa autonomía defensiva. Es verdad que Europa tiene sus limitaciones, pero tomado en el conjunto de los 27 estados de la Unión Europea, pues tenemos un estado nuclear, como es Francia, que además es miembro del Consejo de Seguridad de la Unión Europea, de Naciones Unidas, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por lo tanto, daría esa representación a la Unión Europea en el máximo órgano decisorio en cuestiones bélicas, conforme a las pautas del derecho internacional. Y luego pues tenemos ejércitos bastante más potentes que otros, porque bueno, pues tenemos estados muy modestos como Malta o Chipre, pero también tenemos otros como Alemania, Francia, España o Italia, que son, por así decirlo, el Big Four de la Unión Europea. Y por otro lado, no se nos tiene que escapar tampoco que, a pesar de que haya estados más modestos en cuanto a territorio y a capacidad militar, pues tiene una posición muchísimo más avanzada en cuestiones rusas. Y aquí estoy pensando sobre todo en los bálticos, en Polonia, en esos países que tienen frontera directa con Rusia, también Finlandia y en menor medida quizá algún otro, pero no creo que tengamos que minusvalorar la capacidad de la Unión, a pesar de todas estas cuestiones que he ido desgranando. Más allá de todo eso,
creo que sería un gran error, porque eso nos abocaría de lleno a la Tercera Guerra Mundial. A Europa no le interesa tampoco, porque la conexión con Estados Unidos a través de la OTAN pues es la que es, y Donald Trump está también apaciguando a los líderes europeos, sabiendo que cualquier ida de madre que se produzca en territorio europeo puede arrastrar a Estados Unidos, y ahí Donald Trump pues está ejerciendo esa capacidad de liderazgo y de un poco tranquilizar los ánimos y calmar las aguas en los socios europeos. Uh-huh. Y hablando ya de Estados Unidos, concretamente del presidente Trump, hacía mucho que no escuchábamos reclamar de nuevo Groenlandia como parte de su territorio, reavivando esas tensiones con Dinamarca. Justo el domingo por la noche anunciaba un nuevo enviado especial para Groenlandia, designado por Trump. Se trata del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, quien afirmaba que trabajaría para hacer de Groenlandia parte de Estados Unidos. Hoy Trump ha vuelto a reclamarla, justificándola como una necesidad de seguridad nacional. ¿Hasta qué punto Groenlandia debe temer? No sé si finalmente podría terminar esta historia con acuerdos como hombre de negocios que es Trump entre Estados Unidos, Groenlandia, Dinamarca, de tal forma que al final Washington saque lo que quiere, aunque bueno, también como vemos a Trump no le tiembla la mano en cuanto a presionar a otros países. Lo vemos también con Venezuela. No sé en qué punto, cómo podemos tomarnos estas nuevas presiones. Pues yo me las tomaría como algo sin sentido, porque no tiene ninguna lógica que un país como Estados Unidos esté llevando a cabo estas acciones hostiles contra un socio, precisamente también miembro de la OTAN, y un socio tradicional del atlantismo como es Dinamarca. Podemos sacar muchos matices, pero es un aliado, ¿no? Y bueno, pues vamos a decirlo de manera llana, pues no conviene que nos tiremos piedras contra nuestro propio tejado, más allá de que Groenlandia pues pueda ser ambicionado por Donald Trump bajo el argumento de cuestiones de seguridad nacional, pero va algo más allá de la seguridad nacional, porque ahí no hay ningún territorio conflictivo, ¿no? Lo que hay en los alrededores, es verdad que Rusia está cerca, pero él ya está dando muestras de querer apaciguar, y hay mucha más cercanía entre Alaska y la costa rusa, ¿no? Pero tenemos que tener sobre todo en cuenta las grandes cantidades de recursos naturales que hay no solo en la isla de Groenlandia, sino también en todo el Ártico, y es por ahí por donde van los tiros, porque la Casa Blanca, Donald Trump, sabe que eso es un botín muy, muy jugoso, ¿no? Groenlandia no es una zona muy poblada, pero sí es una zona inmensamente rica de recursos naturales, y no hay ningún otro motivo, porque lo más cercano es Islandia, que es un país totalmente alineado con Occidente, y Canadá, que también Canadá ha sido ambicionado por Estados Unidos, ¿no? Pero si cogiéramos Groenlandia, Alaska y Texas, pues formaríamos ese triángulo en Norteamérica, que daría una capacidad mucho más amplia a Estados Unidos, sobre todo en áreas clave. La diferencia con Venezuela es esa: Dinamarca es un país aliado, es una democracia. Groenlandia no es una colonia, es parte integrante del reino danés, con representación en el Folketing, en el Parlamento del Reino de Dinamarca, igual que las Islas Feroe, y no es una colonia, no es un territorio a descolonizar. En todo caso, el día de mañana podría celebrarse un referéndum de independencia, porque la legislación danesa y también el estatuto de autonomía tan avanzado que tiene Groenlandia lo permite, y en todo caso podría darse esa dependencia de Groenlandia respecto de Dinamarca. Pero a día de hoy yo creo que la población en Groenlandia no toma en serio esto, no es algo que quiera, sobre todo porque tienen también motivos para desconfiar. Si no, ahí está también el caso de Puerto Rico. Puerto Rico tenía un altísimo grado de autonomía hace más de 100 años, cuando era parte de España, y a día de hoy pues sigue siendo, después de más de 100 años, una colonia que Estados Unidos no quiere transformar en Estado, como el resto de los 50 territorios de la Unión, no quiere deshacerse de él y lo mantiene
convierte en un estatuto de casi colonia, por no decir de colonia plena, y le tiene a la espera, ¿no? Entonces yo creo que ahí los groenlandeses pues son bastante reacios a avanzar hacia la estadidad, ¿no? Porque Donald Trump quiere que eso pase a soberanía estadounidense, pero no precisa si como un estado, como un territorio de la Unión o como otra cosa, ¿no? Y la situación en Venezuela es completamente diferente. Es un país es un narcoestado, es una dictadura tiránica, un régimen ilegítimo, y a partir de ahí pues podemos empezar a construir esa Venezuela del futuro que tanto se merecen los venezolanos, tanto los que están dentro como aquellos que desgraciadamente han tenido que exiliarse por motivos políticos, económicos y sociales, pero la situación es muy diferente de la que se vive. Yo creo que comparar Dinamarca, Groenlandia con Venezuela es un craso error, primero porque la intervención en Estados Unidos, pues casi podemos entenderla, o la presión que está haciendo a Nicolás Maduro es una cuestión de justicia y es una cuestión de legitimidad democrática, porque Maduro ya sabemos todo lo que ha hecho con su pueblo y con el régimen político del país, y Dinamarca y Groenlandia son todo lo contrario, y yo, considero un craso error mezclar ambos supuestos. Bueno, ha sido también en Estados Unidos un año marcado por la volatilidad debido a esas tensiones comerciales, a los aranceles del presidente Trump. El próximo año será clave en esta materia, ya que la Corte Suprema está a la espera de decidir si esos aranceles son legales, aunque bueno, si los anulase ya el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, reiteraba que tienen otras vías para sacar adelante esta medida comercial en este contexto, y el presidente de Estados Unidos ha vuelto a referirse a ello diciendo que oremos porque la Corte Suprema apruebe esos aranceles. ¿Cómo prevés que termine que se resuelva este entendimiento, lío entre la Corte Suprema y Trump? Pues depende un poco del enfoque que adopte la Corte Suprema. Es verdad que la mayoría de los miembros del Tribunal Supremo estadounidense son de corte conservador, y muchos de ellos, 3 en concreto, fueron nombrados por Donald Trump en su primera presidencia, lo cual, bueno, pues le da una pátina, un cariz más tendente al conservadurismo que a lo que sería el Partido Demócrata, ¿no? La línea más liberal, entendiendo este término a la americana, de lo que sería un escenario totalmente contrario. Pero la Corte Suprema, hay que también recordar que cuando un juez es nominado para la para la membresía por el presidente y se convierte en miembro asociado o en juez de la Corte Suprema, que hace también las veces de Corte Constitucional, lo es de por vida, no puede ser removido de su cargo y puede estar 40 años, 20, hasta que la biología haga su función o hasta que renuncie por voluntad propia, ¿no? Y ahí pues hay una independencia también de la institución que es la que cabe esperar. Otra cosa es que, bueno, pues estos aranceles puedan entenderse no como ilegales, no si deberían haber sido puestos en marcha o no, sino si realmente tiene el presidente la competencia para implementar este tipo de sanciones, precisamente si tenemos en cuenta que todas las cuestiones económicas pues suelen ser facultad del Congreso, ¿no? Yo creo que ahí es donde va a estar esa diatriba. No se trata, por tomar un poco el otro caso polémico, ¿no? Con la cuestión del aborto, no se trataba de dilucidar si el aborto era o no legal a nivel federal, sino si los estados o el Estado federal tenían la competencia para llevarlo a cabo, ¿no? Es decir, que si esta regulación podía llevarse a cabo por parte del gobierno federal o seguía en manos de los estados federados, ¿no? Yo creo que más o menos puede ser la cuestión principal que la Corte tenga que resolver, de si esta capacidad es del presidente junto con el Congreso, solo del Congreso, o busca algún subterfugio, alguna interpretación mucho más flexible para permitir que el presidente pues pueda llevar
a cabo este tipo de medidas. Yo lo veo más por ahí que como un choque institucional, sino simplemente clarificar, porque hay cuestiones que se están produciendo a día de hoy que quizá no se habían producido antes. La Constitución de Estados Unidos es sumamente breve y lo cual la hace sumamente flexible, y esto es una virtud en muchos términos, pero necesita de concreciones por parte del Tribunal Supremo, que como he dicho hace también las veces de Tribunal Constitucional, y tiene que ir matizando en función de las innovaciones sociales, las innovaciones económicas o legislativas que se van poniendo en marcha conforme van pasando los tiempos. Pues apuntamos todas estas reflexiones para entender mejor el panorama internacional. Muchísimas gracias, Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Gracias y que tengas muy buenas fiestas. Muchas gracias, igualmente. Feliz Navidad para todos.